Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios sabe lo profundo de Dios. El Espíritu Santo de Dios sabe lo profundo de nuestro corazón. Porque ¿quién sino nuestro propio Espíritu que sabe lo que está en nuestro corazón? El espíritu de un hombre no puede saber lo que hay en el espíritu de otro hombre. Pero el Espíritu Santo de Dios sí escudriña lo profundo del corazón del hombre y escudriña y sabe lo profundo del corazón de Dios. Si queremos saber la voluntad del Padre, si queremos saber lo que el Padre anhela para cada uno de nosotros, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. No necesitamos el libro de un sabio. No necesitamos el libro de algún inteligente hombre de letras o de algún escritor. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Los misterios que están en Cristo Jesús, los misterios que están en el corazón de Dios, la sabiduría que está en el corazón de Dios, la voluntad de Dios, la podemos conocer solamente a través del Espíritu Santo de Dios. El que nos puede guiar a la verdad es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la carne, en sus días, aquí en la tierra, se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Inclusive fue al desierto y fue tentado en el desierto, y quien lo guió allí fue el Espíritu Santo de Dios. Quien le guiaba era el Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo mismo dijo: les conviene que me vaya. Les conviene, o sea, a ti y a mí nos conviene el Espíritu Santo de Dios. Es algo que nos conviene, o sea, el Señor peleó la batalla, triunfó, venció en la cruz. Tiene la llave del Hades, la llave de la muerte, tiene todo poder. Está sentada a la derecha del Padre y dijo: nos conviene que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí en el Salmo 25, en el versículo 4, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname a tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Jesucristo te salva, pero necesitas al Espíritu Santo de Dios para que te guíe al Salvador, que es Jesús. Necesitas al Espíritu Santo de Dios que te guíe a la verdad, que es Jesús. Necesitas al Espíritu Santo de Dios para que te enseñe la sabiduría de Dios que está en Jesús. Necesitas al Espíritu Santo de Dios para que te encamines, para que te revele quién es Dios. Para todas las cosas necesitamos al Espíritu Santo de Dios. A más nadie. Solo el Espíritu Santo de Dios te puede revelar quién es Cristo. Solo el Espíritu Santo de Dios puede revelarte la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios, cuando se une a tu espíritu, te hace sentir y te confirma que eres hijo de Dios. No por el mucho leer la palabra, no por la mucha sabiduría, no por lo mucho talentoso que seas, cantando, saltando, haciendo,
sino que el Espíritu Santo de Dios more en ti y te haga y te confirme y te selle y te diga, eres hijo de Dios. Y después te guía a la verdad, te va guiando, te da el sentir, te va enseñando, te va convenciendo, te va redarguyendo a través de la palabra, vas leyendo la palabra y Él te va convenciendo de justicia, de juicio, de pecado. Esta sociedad, tú y yo necesitamos de esta tercera persona de Dios que es el Espíritu Santo de Dios. Es necesario, no es una teoría, no es una hipótesis, es una necesidad que nos conviene. La palabra habla del Espíritu Santo y dice que es nuestro ayudador. Mira en Hechos 19 cuando se encuentran al apóstol Pablo en Éfeso y le dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Le hizo una pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces en el versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Por qué hablaban en lengua? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué profetizaban? Por el Espíritu Santo. Dice en 2 de Timoteo 1, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo es una necesidad en el cristiano. El Espíritu Santo es el único que nos guía a Cristo Jesús. Mira cómo nos exhorta el Señor en Hebreos 3 para que no endurezcamos nuestra voz. Si escuchamos al Espíritu Santo. Dice en Hebreos 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Cuando endurecemos nuestros corazones, cuando hay altivez, cuando hay orgullo, cuando decidimos no escuchar a Dios. Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y venimos nosotros y endurecemos nuestro corazón con orgullo, con altivez, con falta de mansedumbre, con falta de humildad y rechazamos al que nos va a guiar a la verdad. Rechazamos al que nos va a enseñar la verdad. Rechazamos al que nos va a revelar a Cristo Jesús. Al que nos ayuda, al que nos anhela, lo rechazamos.
endureciendo nuestros corazones, buscando el mundo, amando más el mundo que a Dios. Porque es un tema como de amores. Amas más a uno que al otro. Y a lo que amas más a uno que al otro, lo aborreces. Entonces, ¿a quién aborreces? ¿Tu corazón está abierto hacia quién? ¿Hacia el Espíritu Santo o hacia el espíritu de la potestad del viento? O a lo mejor te amas más a ti mismo y le haces caso a tu corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Cuando la Biblia habla de Satanás, dice que es el padre de la mentira. Pero cuando habla de tu corazón, dice que el corazón, ¿quién lo puede entender? Es engañoso más que todas las cosas. Y también dice que del corazón guárdalo, porque de ahí mana la vida. ¿Qué hacemos nosotros endureciendo nuestro corazón? ¿Qué hacemos nosotros alejando al Espíritu Santo de Dios? Tenemos que conocer al Espíritu Santo de Dios. Él es el que está aquí. Él fue el que fue enviado por el Padre. Después de que Jesucristo se fue, el Espíritu Santo vino para abrir nuestros ojos, para revelarnos la palabra, para guiarnos a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo lo que estamos necesitando. Solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a la verdad. No hay ninguna otra cosa en este mundo que nos pueda guiar a la verdad, que es Cristo Jesús mismo, sino el Espíritu Santo de Dios. Lo dijo Jesús, el Rey de toda la tierra, el que creó el verbo, la palabra, lo dijo él mismo. Cuando leemos Lucas 12, en el versículo 12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Inclusive hasta lo que vas a decir te lo va a mostrar el Espíritu Santo. Pero nos hemos llenado de sabiduría humana, nos hemos llenado de sabiduría y sabiduría y sabiduría de hombres y de inteligencia de hombres y de tecnología y de una gran cantidad de cosas que nos han dado seguridad de nuestras propias habilidades y hemos dejado de depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tenemos que ser así? Cuando Dios desea que dependamos es de Él. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Busquemos la manera, busquemos de manera sedienta, de manera hambrienta, conocer al Espíritu Santo de Dios, el que conoce lo profundo del corazón de Dios. Él es el que te puede revelar lo que Dios quiere para tu vida. Él es lo que te puede, el Espíritu Santo de Dios, el que da los dones, el que hace que la palabra de Dios se manifieste en tu vida. El Espíritu Santo de Dios. Te leo otro texto para que veas la importancia del Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, hablando Jesucristo mismo cuando estaba allí con sus apóstoles. Y es como si nos los estuviera diciendo hoy aquí.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el que te consuela, ¿quién es el que te va a consolar? El Espíritu Santo de Dios. Dice, el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dime entonces, ¿qué maestro necesitas? ¿Quién te va a enseñar las cosas? El Espíritu Santo de Dios te va a enseñar todas las cosas. ¿Quién te las va a recordar? El Espíritu Santo de Dios dice aquí, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios te ayuda, te enseña, te las recuerda para que no se te olviden? Te guía a la verdad. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y Dios lo envió. Él está aquí. Jesucristo se fue y en el tiempo de Pentecostés Dios lo envió. Es que nos hemos hecho sabios. Nos hemos hecho súper inteligentes, habilidosos. Pero esas habilidades no sirven. Para poder salvar tu alma no sirven las habilidades. El mucho saber de las cosas del mundo no va a salvar tu alma. Lo que puede salvar tu alma es reconocer a Dios, conocer a Dios, andar en sus caminos. Y quien te va a llevar a esas cosas, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te revela las cosas? El Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios. La necesidad del hombre por el Espíritu Santo de Dios es más grande de lo que cualquiera de nosotros se puede imaginar. La revelación de Dios, la enseñanza de Dios, el bautizo en el Espíritu Santo, la guía hacia Jesucristo, para que puedas entrar al cielo, para que el Dios revelado se manifieste en tu vida, necesitas al Espíritu Santo de Dios, al ayudador, al consolador, al Espíritu de verdad, al que está aquí, al que fue enviado, quien glorifica a Cristo, quien por medio de nosotros hace todas las cosas, todas las operaciones. El Espíritu Santo de Dios, más nadie, ni pastores, ni evangelistas, ni profetas. El Espíritu Santo de Dios. El llamado es a buscar al Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos va a guiar. El llamado es a buscar al Espíritu Santo de Dios, que Él es quien nos va a revelar lo profundo de Dios. Solo Él. ¿Qué dijo pues Jesucristo en Juan 10, hablando de los ladrones? ¿Quiénes son los ladrones? Los que entraban por la ventana. Los que entran por la ventana, los ladrones, no tienen al Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente, la Escritura lo dice así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar a Cristo Jesús. El Espíritu Santo te va a ayudar a conocer a Dios. El Espíritu Santo te va a revelar las cosas. El Espíritu Santo te va a enseñar.
El Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Dice en Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Y quién es el pastor de las ovejas? Jesús. ¿Quién te guía? Jesús. ¿Quién te convence? ¿Quién te enseña? ¿Quién te revela lo profundo de Dios? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es menos que Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es el pequeño niño de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para entrar al reino de los cielos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para vencer en este mundo. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para saber la voluntad de Dios, para caminar con Dios. Es una necesidad, no es un capricho, es más que una necesidad. El que vivifica tu cuerpo es el Espíritu Santo de Dios. Te lo muestro aquí en Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo mora en ti, si tienes el privilegio de que el Espíritu Santo more en ti, no endurezcas tu corazón. Búscale, agrádale en todo, ámale, séle fiel, no lo entristezcas, déjate guiar por él. No vamos a encontrar aquí en la tierra un amigo tan fiel como el Espíritu Santo de Dios. Alguien que de verdad nos ame como el Espíritu Santo de Dios nos ama. Alguien que nos anhele como el Espíritu Santo de Dios nos ama. El mundo nos desvía, el mundo nos lleva para otros lugares. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo quiere llevarnos al cielo. El Espíritu Santo quiere llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo quiere mostrarnos quién es Dios. El Espíritu Santo quiere mostrarnos nuestro propósito aquí en la tierra, según la voluntad de Dios. Nuestro mejor amigo, nuestro mejor consejero, nuestro mejor asesor es el Espíritu Santo de Dios. No busquemos más. Aprendamos a vivir con Él. Aprendamos a ser como Jesús. Que el Espíritu Santo está deseoso de enseñarnos todas las cosas. Por eso el Padre lo envió, porque sin el Espíritu Santo no íbamos a poder vencer. Sin el Espíritu Santo no podíamos lograrlo. Por eso el Espíritu Santo está aquí, por eso el Padre lo envió. Hasta para orar, para clamar necesitamos al Espíritu Santo de Dios porque ni siquiera sabemos cómo hacerlo. ¿Te imaginas eso? Que ni siquiera sabes cómo hablar con tu papá. Ni siquiera sabes cómo hablar con tu papá. Y el Espíritu Santo de Dios te ayuda a orar como conviene. ¿Cómo vamos a despreciar ese regalo tan grande que papá nos da? Dale gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios en tu vida.